Vamos a la palabra de Dios, hermano. Carta del apóstol Pablo a los romanos. Alabado sea el Señor. Carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 12. Alabado sea el Señor. Aleluya. Carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 12. ¿Ya está ahí? Vamos a leer el verso 2. Todos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Leámoslo otra vez. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esta mañana, hermano, vamos a hablar bajo el tema una mente renovada para una vida transformada. Dios del cielo, yo te doy gracias en esta preciosa mañana por la oportunidad que me das de estar junto con mis hermanos, los que han podido venir, Señor, a este lugar, a escuchar tu palabra, Señor, a alabarte, a adorarte, a rendir culto a tu nombre, Señor. Te ruego que por favor en esta mañana nos hables a través de tu palabra, Señor, que trates con nuestras vidas, con nuestros corazones, que trates, Señor, con todos nosotros, Dios mío. Te lo pedimos de una manera especial, Señor. Háblanos, ministranos, trata con nosotros, y que esta palabra quede guardada en nuestro corazón. Que tu palabra halle cabida en nosotros, Señor. Te lo pedimos, Dios de gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Estamos un poco afectados de la voz, hermano. Una mente renovada para una vida transformada. Muchas personas quieren cambiar su vida, hermano, cambiando solo lo externo, solo lo exterior. O a veces cambian de lugar. Cuando alguien dice voy a cambiar de vida, entonces decide irse a otra ciudad, a otro país, ¿verdad? Cambian de amistades. Dicen, no, definitivamente no tengo amigos, entonces voy a cambiar de amistades. Otros de apariencia. Entonces deciden irse a una clínica estética, hoy que están de modas tantas, hermano, porque hoy en día sí que se ha rendido un culto a la imagen del humano, al cuerpo. Entonces usted ve gente, hermano, con, por ejemplo, operados los pómulos. Se operan la nariz, se operan los labios, ¿cierto? Se operan, mandan a hacer diseño de sonrisa, ¿verdad? Parece que tuvieran puros diamantes en los dientes. Se operan, ¿qué más se operan? Las mujeres, se mandan poner senos, se mandan poner cola, se hacen la lipo, ¿cierto? Hoy en día hasta los hombres se ponen cola, hermano. ¿Qué despropósito esto, hermano? Hasta los hombres se mandan a poner silicona. Alabado sea Dios. Ya de pronto el que se le está cayendo el pelo así como a mí, ya de pronto no lo acepta, entonces se manda a poner implantes de pelo, ¿cierto? Las mujeres se ponen extensiones. O sea, el ser humano está rindiendo hoy en día culto al cuerpo. Y para cambiar a veces cree que cambiando solo lo exterior va a cambiar lo interior, pero en su interior va a continuar vacío, porque la Biblia nos enseña, hermano, que el verdadero cambio comienza ¿dónde? Adentro, en nuestra mente y en nuestro corazón, en el interior. ¿Por qué? Porque una fuente que está contaminada, ¿qué va a pasar con una fuente de agua contaminada? El agua que sale va a salir ¿cómo? Sucia, contaminada. Va a producir agua contaminada. De la misma manera, una mente que no ha sido renovada, así se cambie por fuera, hermano, va a seguir siendo la misma persona contaminada, dañada,
¿verdad? Produciendo malas decisiones, decisiones contaminadas, deseos contaminados, acciones alejadas de Dios. Por eso Pablo, aquí en Romanos 12, después de los primeros 11 capítulos, usted en su casa los puede estudiar, hablar de la grandeza de Dios, de la salvación de Dios, de la gracia, porque de eso tratan los primeros 11 capítulos, alabado sea el Señor, de la justificación, de la misericordia. Empieza el capítulo 12 diciendo, así que hermanos, o sea, es un conector, se llama en literatura, un conector. Después de haber hablado todo eso, él comienza diciendo, así que, dando por sentado, que la transformación no va a empezar por un esfuerzo humano. Por eso usted ve tanta gente, hermano, por ejemplo, adicta a las drogas, que dice, voy a ir a un centro de rehabilitación, y puede que vayan y en un momento funcione. Pero como es un esfuerzo humano, la mayoría de personas terminan ¿qué? Recayendo. No nace del esfuerzo humano, nace del amor de Dios. Nace de la respuesta del amor de Dios por habernos justificado. La verdadera transformación va a comenzar ahí. Por eso en el versículo 2 el apóstol empieza diciendo, no os conforméis a este siglo. La batalla, hermano, contra la presión del mundo. De hecho, la palabra que usa, la palabra griega que usa el apóstol, suena algo así como sistematizó, que significa tomar la forma, moldearse según un patrón externo. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, no permitan que el sistema de este mundo determine la forma de pensar de ustedes. Porque hoy en día, hermanos, sí que la gente quiere imitar todo lo que ve afuera. Entonces los muchachos y las muchachas, si ven que se están haciendo una raya aquí en la ceja, que parece que tuvieron una cicatriz. En mis tiempos, hermano, pues cuando uno se escalabraba por acá, ¿cierto? Le quedaba a uno una cicatriz ahí y siempre tenía una raya. Ahora se la hacen en la ceja. Entonces todos los pelados quieren hacerse una raya en la ceja. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo está haciendo. Entonces si por ejemplo empezaron a usar los jeans rotos, hermano, entonces ahora todos usan los jeans rotos, los pantalones rotos. Pues en mis tiempos el que usaba los pantalones rotos era porque no tenía ropita para ponerse, ¿verdad? Era muy pobre. Entonces, ¿qué hacían las mamás y los abuelos? Le ponían un parche, ¿cierto? Al pantalón. No, ahora todos utilizan los pantalones rotos. Entonces, si la moda es usar la falda ceñida, hermano, el pantalón ceñido, que eso que yo digo se lo ponen es como con mantequilla, porque yo digo, Dios mío, ¿cómo caben en esa ropa? Entonces todas las mujeres y hombres quieren usar, porque ahora hasta los hombres, hermano, los ve uno con unos pantaloncitos así, hermano, discúlpeme la palabra que se ve, pero se ve ridículo. Se ve ridículo un hombre con ropa ceñida, ajustada, con camisas así, eso, mejor dicho, hermano, reajustadas, porque es la moda del mundo, porque es lo que está de moda. Entonces todo lo que está en tendencia, la gente quiere aplicarlo. Pero a eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma: no se conformen. No se conformen. No se amolden. No permitan que la presión del mundo los haga a ustedes pensar como ellos piensan. Como dice el versículo: conviértanse en ellos a ti, no tú a ellos. O sea, esta explicación de tomar la forma, de moldearse según un patrón externo, me da la impresión a mí como, por ejemplo, hermana Carmen, cuando usted está haciendo sus arepas, ¿cierto? Usted extiende la masita, ¿cierto? Y con un molde, ¿qué hace? La forma. Y esa masa o esa arepa va a tomar la forma del molde,
Si la hermana quisiera conseguir unos moldes de animalitos, pues las arepas saldrían con forma ¿de qué? De animalitos. ¿Cierto que sí? Así es. O sea, la masa se da la forma del molde. Y nuestra mente, hermano, nuestra vida es una masa para hacer la aplicación. Somos barro. Somos barro. No llegamos ni a eso, hermana Carmen. Somos barro. Somos barro. De hecho, usted lo dije hace poco, un estudio determinó que los compuestos que hay en el barro, hermano, muchos de ellos están en nuestra piel, en nuestro organismo. Porque ¿de dónde somos tomados? Del polvo de la tierra. Dice que el Señor tomó del polvo de la tierra y formó, me imagino, supongo que el Señor le echó agüita, hizo una masa y formó barro, una figura, sopló aliento, espíritu, tomó vida. Entonces nosotros debemos permitir es que el que debe moldear nuestra mente y nuestro corazón sea la palabra de Dios, el Señor a través de su palabra. No os conforme, amén, hermana Carmen, el Espíritu Santo que fue el que el Señor dejó aquí con nosotros. El Señor se fue y dijo: no los voy a dejar solos, les voy a enviar otro, no el mismo. Porque el Señor tenía Padre y había un Espíritu, el Espíritu Santo. El Señor ahí claritamente, hermano, en ese pasaje de la ascensión, Él deja claro que no son uno ni dos, sino son tres los que dan testimonio. Yo me voy, pero voy a rogar al Padre que les envíe otro consolador, el Espíritu de verdad. Está clarito, hermano, está clarito. No podía existir la palabra Trinidad porque en ese entonces en el lenguaje universal no existía una palabra para Trinidad. Pero si hubiera existido, estoy seguro que hubiera estado plasmado en nuestras Biblias. Pero vemos a lo largo de la Escritura, hermano, la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es a través del Espíritu Santo quien debemos permitir que moldee nuestro pensamiento. No por lo que está de moda. Es que están de moda usar esto, entonces voy a usarlo. Entonces, porque eso está de moda, entonces voy a usarlo. Porque está de moda usar determinada marca, entonces lo hago. No lo hago porque me gusta, sino porque es que es lo que está en tendencia. Ay, miren, empiezan sobre todo los muchachos. Ahora, discúlpenme, ahora hasta ya adultos viejos ya con esto, pero sobre todo son los muchachos los que uno ve en redes. Ay, mire, esto está de moda, voy a usarlo, voy a comprarlo, voy a conseguirlo. No porque sea una necesidad, sino porque es moda. Entonces la conducta, mire, me daba mucha tristeza, creo que fue a principio de año, el caso de esta muchacha aquí en Bucaramanga. Estaba en una discoteca y por un reto de los amigos, a ver quién era el que tomaba más tragos en un cierto determinado tiempo, se tomó yo no sé cuántos tragos de, no sé qué alcohol sería, pero se tomó más de 20, hermano, en poco tiempo, colapsó, hermano, y falleció. ¿Por qué? Porque es que está de moda hacer todos estos retos. Miren esto tan absurdo, hermano. Perder la vida de esta manera. O la chica de estos días en Brasil, que de estos llamados deportes extremos, que cuelgan de un puente, hermano, y se tiran allá y rebotan y vuelven en una cuerda que llaman bungee jumping. Pues resulta que entre varios la fueron a tirar para hacer este deporte, y resulta que entre todos los que habían ahí, ninguno se dio cuenta que no la habían amarrado. Entonces le pusieron el arnés, le pusieron el casco, pero no le amarraron la cuerda, hermano. ¿Y qué pasó? Cayó. ¿Por qué? Porque es la moda. Porque es lo que está de moda. Mira esta manera tan absurda, discúlpeme la palabra, hermano, para perder la vida. Pero por eso el apóstol le dice a la iglesia: no permitan que el mundo forme su manera de pensar. Porque, hermano, mire, el mundo va a intentar constantemente, por lo menos, moldear nuestra manera de pensar.
Y sobre todo hoy en día que estamos en la era de las comunicaciones, donde recibimos información todo el tiempo. Basta que usted prenda su celular y entre a alguna aplicación y usted se va a dar cuenta, hermano, cómo recibe usted información de todo tipo. Y va a querer moldear su manera de pensar. Entonces le dicen a la gente, ya no vaya a la iglesia. ¿Eso qué cuento de ir a la iglesia toda hora? Con que usted vaya el domingo por ahí cada 15, 20 días, eso sí, mande su platica, con eso basta. Entonces la gente deja de tomar como importante el venir a la iglesia, hermano. Pero los que estamos aquí sabemos que venir a la iglesia, hermano, es una bendición. Y es un privilegio, hermano, que muchas personas en el mundo anhelan y desean. Tenemos una conocida, hermano, una hermana de nosotros, una hermana en Cristo, de allí de la iglesia de la Victoria, hermano, que se fue para Corea. Y allá pues Dios le regaló su esposo, también cristiano él, hermano, pero no hay iglesia en Corea cerca donde ellos viven. El otro día, no recuerdo bien, pero me pareció escucharla decir que para ir a la iglesia tenían que ir un camino de 2 horas en tren. 2 horas, hermano. 2 horas ida, 2 horas de regreso. Y nosotros aquí tenemos la iglesia, como dicen por ahí popularmente, en la gotera del rancho, hermano. Y vamos por ejemplo, a las ciudades cercanas, aquí a Bucaramanga, y usted va y mira, y cada 10 minutos usted va a encontrar una iglesia de las nuestras, hermano. El otro día hacía yo el mapa, yo decía, nosotros vivíamos ahí al lado de la Universidad Industrial de Santander, al lado de la UIG, hermano, y yo decía, aquí a 3 cuadras tenemos la iglesia de la 22. Y si yo me voy en una moto, hermano, a 5 minutos está la iglesia de San Francisco. Y si sigo andando en la moto, hermano, llego a la carrera 27 y en 5 minutos está la iglesia de la 27. Y así sucesivamente tenemos una iglesia cada... Pero hay personas que no valoran eso, hermano, que no aprovechan esa bendición que nosotros tenemos. El otro día que estuve en España, hermano, por la misericordia del Señor, habían hermanos que tenían que ir en camino de 1 hora, 1 hora y media en tren, hermano, para ir a la iglesia, para llegar a la iglesia. De hecho, yo tenía que andar como 45 minutos en un tren, hermano. O sea que las velocidades de un tren son impresionantes. Ahora sí, en carro eran 2 horas para llegar a la iglesia, hermano. O sea, mire que hay personas que tienen la posibilidad de hacerlo y no lo hacen, hermano. Otra cosa es por salud, que usted dice, no, pues yo estoy enfermo y no puedo ir a la iglesia. Pero cuando nosotros podemos y nos quedamos a propósito, algún día tenemos que dar cuenta de ello ante el Señor, hermano. Porque si el Señor dijo en su palabra que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca tendremos que dar cuenta, ahora imagínense las acciones, hermano. Imagínense las acciones. El mundo va a intentar también moldear nuestras prioridades. A veces se vuelve prioridad lo económico. Se vuelve prioridad el dinero. Entonces no voy a la iglesia porque es que he tenido mucho trabajo y realmente no puedo sacar el tiempo para ir a la iglesia. Pero bien lo dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Colosenses, capítulo 3, versículo 2, no lo busque. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, pongan la mirada en las cosas espirituales. Lo mismo que el Señor dijo, no hagáis tesoros en la tierra, hagáis tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque allá nadie se lo va a robar, hermano. Es tan hermoso esto del Señor, hermano, que Él nos está guardando nuestra corona, nuestra recompensa. Por eso en Apocalipsis le dice a una de las iglesias, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pero el Señor no la está guardando allá. O sea, hagan tesoros arriba, que arriba nadie los va a robar. Ya si usted lo pierde es porque usted mismo decidió no tomarlo. Alabado sea el Señor. Va a intentar moldear nuestra vida espiritual el mundo, hermano. Claro que sí.
Va a intentar moldear eso. De decir, no, eso, ¿para qué tanta oración? ¿Para qué tanta lectura de la Biblia? Eso, coja la Biblia solo el domingo y le quita el polvo y se la lleva para la iglesia. Y es más, hay gente que ya ni a la iglesia trae Biblia, hermano. No aquí, en otros lugares uno lo ve. Y la Biblia, ¿no? En el celular. Porque ya está pena cargar una Biblia. Y ahora que las hacen chiquitas y chiquitas y chiquitas, ya hay unas hasta de bolsillo, hermano. Como así, de llavero, hermano. Me hace acordar de una película cristiana también que se llama Cristiano de la Secreta. Así se llama la película. Y era de un hombre, hermano, que le daba pena cargar la Biblia y que la gente dijera que era cristiano, entonces la guardaba en una bolsa negra y la llevaba así. Cuando ya iba llegando a la iglesia, entonces la sacaba y se la metía debajo del brazo. Pero el mundo va a intentar también moldear eso, hermano. Yo digo, si al borracho no le da pena ir dando tumbes por la calle con una botella en la mano, hermano. Si al drogadicto no le da pena andar por la calle con un cigarro de marihuana, con un sobrecito de cocaína, ¿por qué a nosotros nos va a dar pena, hermano, que nos vean con una Biblia en la mano? Que le dé pena al ladrón que lo vean robando, a la prostituta que la vean ejerciendo. Eso debería dar pena, claro que sí. Pero a nosotros nos tiene por qué dar pena, hermano. No podemos amoldearnos al mundo. Tenemos que ser luz para el mundo. O sea, mire, la Biblia aquí, mira que en esta pequeña frase de no os conforméis a este siglo, hermano, no solamente nos está hablando de los pecados visibles, sino de una mentalidad que se opone a la de Dios. Por ejemplo, el mundo le va a decir a usted, busca primero tu felicidad, porque ahora todos son coach de mentalidad y positivismo. Entonces le dice a la gente, busca primero tu felicidad. Pero claramente el Señor Jesús en Mateo 6:33 dijo una verdad, y es, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, no su felicidad. No busque primero su felicidad, no, primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, incluyendo la felicidad. Porque el que busca a Dios, hermano, es feliz. Yo no sé si usted es feliz, pero el que busca a Dios, hermano, es feliz. Está gozoso. ¿Por qué? Porque de pronto en la noche viene el llanto, pero a la mañana vendrá el gozo del Señor, la alegría del Señor. El mundo le va a decir, perdona solo si merece tu perdón, porque eso es lo que uno escucha, hermano. Ahora cualquiera coge un celular y ahora cualquiera se vuelve influencer, hermano, con una cámara y un celular. Perdona solo si lo mereces. Pero mire lo que dice Colosenses. Quiere, vaya allí, ahí más adelantico, usted se puede mover allí. Alabado sea el Señor. Creo que no es Colosenses, hermano. Espérame tantito. Un poquito más la cita. Alabado sea el Señor. Espérame un segundo. Gloria a Dios. Colosenses 3:13. Sí, Señor. Colosenses 3:13 dice una verdad. Hermana Jessica, por favor, no la puede leer. Bueno, Darita, a ver qué está que se lee. El mundo le dice a usted, perdone solo si merece su perdón, perdone solamente si se ganó su perdón. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Perdónense unos a otros. Y no solo perdónense, sopórtese unos
a los otros. Sopórtense. Y después de soportarlo, perdónelo. ¿Por qué? Porque nos dio el más grande ejemplo. Ahí nos lo dice: de la manera que Cristo os perdonó. Y el Señor en el Padre Nuestro nos lo enseñó: Padre, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero hay personas, hermano, que ganan unas rabias. El otro día escuchaba el caso de una señora, hermano, que le dio diabetes por una rabia. Increíble. Le dio una rabia tan grande, tan fuerte, que se le subió el azúcar, un pico de glucosa, y quedó diabética, hermano. Impresionante esto. ¿Por qué? Por no perdonar. Por no perdonar, por no soportar. Es mejor uno contar hasta 10, hermano. Respire profundo, cuente hasta 10. Si alguien le hace algo que de pronto a usted no le agrada mucho, vaya a las rodillas, dígale: Señor, ayúdame a perdonar a mi hermano, perdónale, no le tomes en cuenta esa ofensa. Y seguimos para adelante en el amor del Señor, hermano. Ya si usted ve que es algo, por ejemplo, repetitivo, que esa persona tiene algo contra usted, pues usted la llama aparte y usted le dice: mire, hermano, es que yo he notado que usted tiene algo en contra mío, o si usted tiene algo, dígamelo, por favor. Y así, hermano, le cortamos paso al enemigo de generar y sembrar discordia entre nosotros. Pero lo que el mundo le dice a la gente es: perdone. Es más, le dice, el mundo hoy en día le dice a la gente: empodérese. Y le dice a las mujeres: mujeres empoderadas. Y que tenemos que ser empoderados. Eso es lo que dice el mundo, pero la realidad es otra. Porque lo que dice Zacarías, hermano, en el capítulo 4, en el versículo 6, es muy diferente. Por eso siempre que usted escuche algo, hermano, vaya a la palabra y compruebe si es verdad lo que dice la palabra de Dios. Zacarías 4, versículo 6. Alabado sea el Señor. Zacarías está antes de Malaquías, y Malaquías antes de Mateo. Usted llega a Mateo y se devuelve un poquito, y ahí lo va a encontrar. Alabado sea el Señor. Zacarías capítulo 4, verso 6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, has dicho Jehová de los ejércitos. No es porque el hombre se empodere, porque hasta en cristiano lo escucha uno diciendo eso, hermano. Hasta en la iglesia se ha metido eso. No es porque el cristiano se empodere, no, es con el poder del Señor, con la fuerza del Señor. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, hermano. Es contra todo principado, potestades de las tinieblas, hermano. Es una lucha espiritual. Ahí sí luche, en rodillas, hermano, en oración. Ahí sí debemos luchar. Pero no porque el mundo diga que debemos empoderarnos, no, hermano. Porque el poder y la fuerza vienen del Señor. Entonces le venden, el mundo le quiere vender una realidad, hermano. El Señor reprenda al diablo y sus demonios, porque quiere que eso también a veces permee la iglesia. Entonces se vuelven ya, hermano, no mensajes que la gente necesita oír de la palabra de Dios, sino reflexiones motivacionales. No le dicen a la gente: arrepiéntase de su mal camino, arrepiéntase de su pecado, arrepiéntase de esa conducta. No. Simplemente le dicen: usted eres un campeón. Entonces se amolda a este siglo. Pero el apóstol en Romanos sigue diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformados. Sino transformados. Transformados. La primera frase
habla de la batalla y contra la presión del mundo. Pero este transformados me habla a mí de la obra interna del Espíritu Santo. Acá el escritor, el apóstol Pablo, usa una palabra en griego para transformados que suena como metamorfo. No sé si le suena conocida esa palabra, metamorfo. De ahí viene la palabra metamorfosis. Habla de un cambio profundo de naturaleza, como una oruga cuando se convierte en mariposa. Amén. No es simplemente un maquillaje espiritual. Porque, por ejemplo, ¿para qué sirve el maquillaje? Para tapar las imperfecciones de la piel. Mire que las cristianas, las hijas de Dios, hermano, no necesitan maquillaje y son hermosas. Pensé que lo iba a creer más, hermano. Usted es hermosa, hermana. No necesita maquillaje, porque el maquillaje es para tapar las imperfecciones. Y como el Señor nos hizo, hermano, somos perfectos. Ahora hasta los hombres también se echan maquillaje, hermano. Qué cosa tan terrible. Ahora los hombres sacan de su... esos hombres así, musculosos, hermano, con barba, pero sacan un carriel, hermano, con su estuchito y su enchurcador de cejas y su maquillaje. Uy, qué cosa tan espantosa, hermano. Mire cómo el mundo quiere amoldar a la humanidad. El diablo, el Señor lo reprenda, quiere borrarle, hermano, la identidad al ser humano. Entonces la mujer se vuelve toda brusca, toda, ¿cierto?, masculina, y el hombre todo femenino. Cosa tan espantosa, hermano. Este mes que están en el llamado de ese orgullo, Dios mío, que gracias a Dios aquí tenemos este año y este tiempo un alcalde cristiano, hermano, porque yo me acuerdo en la alcaldía anterior, hermano, eso en junio fue terrible. Cerraban la 27 ahí, hermano, para hacer sus marchas, y todos estos depravados, discúlpeme la palabra, andando desnudos, hermano, delante de niños, y qué cosa tan espantosa. Pero es lo que el diablo quiere, hermano, borrarle la identidad, moldear al hombre a su imagen, porque es un copión. Como el Señor nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, pues Él quiere también que el ser humano sea como Él. Alabado sea el Señor. El maquillaje sirve para tapar las imperfecciones. No, aquí el apóstol no está hablando de un maquillaje espiritual. Que me he visto como cristiano, pero soy un terrible, como lo eran los fariseos, que el Señor les reclamaba: a ustedes les gusta orar en público, en voz alta, con largas oraciones, pero por dentro ustedes están lejos de mí. Son sepulcros blanqueados. O sea, solo por fuera están muy bonitos, tienen un maquillaje espiritual muy bonito, pero por dentro están podridos. Miren qué tremendo cómo la palabra de Dios se complementa, hermano, lo uno a lo otro. Esto que el apóstol Pablo lo está diciendo con palabras más digamos, diplomáticas, fue lo mismo que el Señor le decía a los fariseos. Ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera muy bonitos, están maquillados bien bonitos, pero por dentro hay muerte, hay podredumbre. Alabado sea el Señor. O sea, ese transformados, sino transformados, no me está hablando de algo superficial, no me está hablando, hermano, de cambiar solo conductas superficiales, obligado, como hago esto porque si no, oro porque si no, leo la Biblia porque si no Dios se pone bravo conmigo, voy a la iglesia porque si no Dios me castiga. No, es cambiar el corazón desde adentro, la intención. Recuerde que el Señor discierne todas las intenciones del corazón, sabe por qué y por qué no hacemos las cosas. Y hoy en día, hermano, ve uno cantidad de muchachos en las iglesias que dicen: yo voy a la iglesia porque mi papá me lleva, porque mi papá me obliga. Quiere decir que en su corazón ellos no tienen eso, que si tuvieran la oportunidad de no hacerlo, no lo harían.
No lo harían. Y a veces por eso se lleva unas sorpresas, hermano, con estas actividades de convenciones de jóvenes, donde mandan los papás a los muchachos para que vayan a la convención y tengan un encuentro con Dios, pero como no está papá, no está mamá encima, entonces llegan allá a esa ciudad, hermano, y al último que van es a la convención. ¿Por qué? Porque tienen la oportunidad de no hacer lo que no quieren hacer. No es cambiar las conductas superficiales. Por eso tristemente la mayoría de esos muchachos, usted los observa, hermano, y cuando ya cumplen la mayoría de edad dicen, me voy de la casa y me voy a hacer mi vida. Son muy pocos los que dicen, no, yo me quedo en la casa de papá y de mamá, me someto a sus reglas porque sé que me son de bendición, porque amo al Señor y sé que eso me hace bien. O sea, tiene que venir desde adentro. El apóstol Pablo dice, transformaos, que sea una renovación desde adentro, cambiar el corazón. Porque hermano, mire, Dios no solamente mejora nuestra vida antigua, Él no vino a mejorarla, Él vino a provocar una vida nueva. Por eso 2 Corintios 5:17 lo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuevas. Por eso la transformación, hermano, es un proceso donde Dios va a trabajar aspectos de nuestra vida que necesita trabajar. Porque, por ejemplo, necesita trabajar en nuestros pensamientos. Hay personas, hermano, que el Señor les ataca mucho la mente. Y vienen esos pensamientos de derrota, pensamientos de que Dios lo rechazó, de que Dios lo dejó, de que Dios no quiere nada con él. Pero en Filipenses 4:8, si quiere búsquelo, nos habla acerca de esto. Filipenses capítulo 4 versículo 8. Alabado sea el Señor. Filipenses 4:8, ¿ya está ahí? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso es lo que el Señor quiere para renovar nuestro pensamiento. Entonces, ante el problema, porque hermanos, parece mentira, pero hay cristianos, hermanos, hijos de Dios, lavados con su sangre, cuando tienen un problema, el pensamiento que viene a su mente, ¿cuál es? Suicidio. No, irse de la iglesia, pero el suicidio. El suicidio. Cristianos, sí. Y con tristeza uno lo tiene que decir. Hay hasta llamados pastores que se han suicidado, hermano. Hace como 2-3 años tuvimos un caso en Bucaramanga de una llamada pastora muy conocida allá en Bucaramanga, hermano, que terminó suicidándose por problemas económicos, parece ser. Esa fue la versión que dieron, ¿no? Que eran problemas económicos, pero la realidad es que eran problemas familiares muy pesados, hermano. Entonces, ¿cómo es que un hijo de Dios que sabe que se suicida se va a ir a la condenación lo hace? ¿Por qué? Porque se dejó moldear por los pensamientos del enemigo. Es que parece increíble, hermano, pero son cosas que uno ha visto, que uno dice, pero ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo? Por eso la palabra dice, en todo lo que es digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, cuando el enemigo venga a susurrarle cosas al oído, reprenda al diablo. El Señor lo hizo lo hizo muchas ocasiones. Cuando le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, le estaba diciendo, era Satanás que le estaba susurrando a Pedro en el oído para que hablara. Apártate de mí, Satanás. Señor, te reprenda, Satanás. Yo no me voy a suicidar. ¿Por qué? Porque los suicidas no heredarán el reino de los cielos.
Así, alabado sea el Señor. El Señor va a transformar también nuestras emociones. Vaya al Salmo 94, 19, hermano. Alabado sea el Señor. Nuestras emociones. A veces tenemos tantas emociones como por dentro, hermano. A veces emociones encontradas, sentimientos encontrados. Y qué bonito ponerlo a los pies del Señor, porque es una emoción mal procesada, hermano, nos puede jugar una mala pasada. Salmos 94, 19 dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Por eso lo importante, hermano, de estar conectado con el Señor. Mire que en esos momentos donde de pronto tenemos emociones, porque somos seres humanos y somos emocionales, hermano, el Señor nos hizo con emociones. Y hay momentos donde uno dice, no sé si a usted le ha pasado, que hay días que usted se levanta como con una preocupación. Y usted dice, pero ¿qué está pasando, Señor? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Señor, ayúdame. Esta emoción que estoy sintiendo, este sentimiento de tristeza, de depresión, de preocupación, Señor, si viene de ti, por favor ayúdame. Si no, quítalo. Si es algo que que a veces el Señor lo inquieta a uno, hermano, por algo, Señor, muéstrame qué es lo que está pasando. Y si es un sentimiento que el enemigo vino a poner, Señor, sácalo de mi corazón, por favor. Ahora lo mismo, la alegría también les puede tomar una mala pasada. ¿Por qué? Porque usted puede prometer algo que después cómo va a cumplir. Por eso dicen los psicólogos que uno no debe tomar decisiones en momentos de picos emocionales altos, como de depresión alta, tristeza alta o alegría, efusividad alta. Tampoco es bueno tomar decisiones, hermano. Mire el Salmo 119, capítulo 105, es un versículo que todos nos sabemos. A la hora de tomar decisiones dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiere decir, hermano, que aquí está el manual para nosotros tomar decisiones. Cuando vayamos a tomar una decisión, ¿qué dice la palabra acerca de la decisión que yo voy a tomar? Voy a la palabra y busco qué es lo que dice. ¿Por qué? Porque, hermano, mire, este libro es tan maravilloso que abarca todos los temas del hombre, todos. Y el Señor quiere moldear nuestras decisiones, transformar nuestras decisiones. Hermano, hay gente que con rabia toma la decisión de matar a alguien. Uno en su sano juicio, hermano, uno no mataría a nadie. Pero de pronto hay personas que se dejan dominar por la rabia y toman la decisión. Por ejemplo, como es tantos casos que hemos oído, hermano, de hombres que ven que su esposa ya no los ama, que los quiere dejar. Entonces, ¿qué hacen? Llegan, la matan a ella, matan los hijos y se matan luego ellos. Mire esa decisión. ¿Por qué? Porque el mundo los lleva a tomar esa decisión. Satanás y sus demonios. Es que, hermano, la lucha espiritual que hay en el aire es terrible. Y yo me imagino que cuando una persona toma esa decisión, son los demonios que le hablan a la persona al oído y le dicen: hágalo, mátela usted, mate sus hijos y se van a descansar todos. Esa es la mentira que el enemigo les mete. Pero sabemos, hermano, que eso no es así. El Señor quiere transformar nuestro carácter. Vaya a Gálatas capítulo 5, hermano. Alabado sea el Señor. Gálatas capítulo 5, hermano. Alabado sea el Señor. Capítulo 5, versículo 22. El Señor quiere formar nuestro carácter. ¿Cómo forma nuestro carácter el Señor? Bueno, mire, ahí dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, el fruto del Espíritu en nosotros se debe manifestar de esa manera. Y el Señor va a trabajar con cada uno de nosotros. Si le decimos, Señor, yo quiero que el fruto de tu Espíritu esté en mi vida, pues Él va a trabajar, hermano. No es que mágicamente, por ejemplo, vaya a permitir que en nuestra vida haya amor. Le voy a agregar amor, ¡pum! No. El Señor va a permitir situaciones en nuestra vida. ¿Para qué? Para que amemos aun cuando no queremos amar. Y ahí se va a mostrar el amor de Cristo hacia los demás. Porque podemos amar al que nos hace bien. Y el Señor dijo, ¿qué mérito tendréis si amas al que os hace bien? Eso no es lo que hacen, el Señor les dijo, eso no es lo que hacen también los gentiles, les decía al pueblo. Eso hacen los gentiles, aman al que los aman. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Ame al que lo aborrece. Alabado sea el Señor. No es que mágicamente vaya a aparecer paciencia en su vida. Y el Señor dijo, le voy a dar paciencia. Ya, ahora es paciente. No, sino que va a permitir situaciones donde la paciencia se ponga a prueba. Alabado sea Dios. O sea, ese transformados, hermano, que el apóstol Pablo habla, no es algo momentáneo. Ese transformados es una acción continua. Todos los días debemos transformarnos, hermano, nuestro entendimiento por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sigue diciendo el pasaje. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿En dónde ocurre la transformación? Nuestra mente. Es el campo donde ocurre la transformación. Aquí esta palabra que se usa en griego es anakoinosis, que significa hacer de nuevo, restaurar, renovar por completo. Bueno, la mente es un campo de batalla espiritual. Por eso antes del Señor cambiar nuestra conducta, debe cambiar nuestra convicción. Porque cuando no tenemos convicción de algo, hermano, terminamos haciendo lo que el mundo quiere que hagamos. Recuerdo yo, hermano, a un hermano de la iglesia allí en La Victoria, hermano, que decía que cuando él era inconverso, había un hermano de la iglesia que él lo conocía y lo distinguía, y entre todos los del barrio, los vecinos ahí del barrio, hermano, lo invitaban a tomar. Porque querían ver al evangélico borracho. Dice que el hombre al principio no quería. Y este hermano cuenta, decía, hermano, nosotros insistíamos tanto que al final el hombre cedió y terminó borracho con nosotros. Y nosotros nos burlábamos del evangélico. Mire esto. Nosotros nos burlábamos por ver al evangélico borracho. ¿Por qué? Porque no había una convicción. Porque, hermano, el Señor necesita cambiar primero lo de adentro para que la conducta sea con convicción. Y digan, no, yo no voy a tomar porque de allá precisamente fue que el Señor me sacó. Y también los puede sacar a ustedes de ese hueco en el que están metidos. Alabado sea el Señor. Entonces, una mente renovada, hermano, empieza a preguntarse, ¿esto agrada a Dios? ¿Esto refleja a Cristo? ¿Esto me acerca al propósito de Dios? Porque, hermano, mire, de aquello que alimentamos nuestra mente termina influenciando nuestra conducta. Todo lo que alimentamos nuestro corazón,
alimentamos va a terminar afectando nuestra conducta. Por eso el Señor lo dijo muy bien en su palabra, que todo lo que comemos, ¿a dónde va? Las viandas entran al cuerpo, pero terminan siendo expulsadas, salen. Eso no contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale del corazón. Parece contradictorio, pero es que lo que sale del corazón es lo que contamina, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en él es lo que va a salir por la boca. Entonces, si usted escucha a una persona todo el tiempo maldiciendo, diciendo insultos, diciendo palabras de grueso calibre, es porque en su corazón hay eso. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice Proverbios 23, capítulo 7. Aleluya. Vive Cristo para siempre, hermano. Entonces, de lo que alimentamos nuestra mente, eso es lo que va a terminar influenciando nuestra vida. Proverbios 23, 7 dice. Hermana Carmen, ¿ya lo tiene? ¿Me lo puede leer, por favor? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Esa primera parte del versículo, hermano. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Usted quiere conocer a alguien, hermano, siéntese a hablar un ratico con esa persona y usted se va a dar cuenta quién es esa persona. Si esa persona le habla, hermano, de cosas infructuosas, usted va a saber qué tipo de persona es esa persona. Por eso usted escucha hoy en día gente hablando del resentimiento. Entonces le hablan a la gente de una llamada igualdad social, y que hay que odiar al rico porque es rico, que el pobre debe votar por alguien pobre porque es que los ricos son malos. No, hermano. Esa persona en su corazón tiene resentimiento, ignorancia en su corazón, envidia. O sea, eso es lo que, tal como dice la palabra, hermano, es que la palabra no miente. Tal cual es su pensamiento en su corazón, tal es. ¿Cuál es su pensamiento? Tal es. Tal es. Hay gente, hermano, que usted no la puede escuchar porque de 10 frases que le dice, 11 son mentira. ¿Por qué? Porque hablan mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira. Es una persona mentirosa. Una persona mentirosa hay que tenerla lejos, hermano. Lejos de la vida de uno. Porque hace mucho daño. Alabado sea el Señor. Por eso el apóstol dice, ustedes deben transformarse por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No dice renuévense físicamente, no dice renuévense en las acciones, no, primero en el entendimiento, hermano. En el entendimiento, de adentro, del corazón. Cuídense del corazón, porque engañosa más que todas las cosas es el corazón del hombre. Por eso esa frase que le dicen a la gente, siga su corazón, escuche su corazón. No, hermano, escuche la voz de Dios. Escuche la voz de Dios. Porque hoy el ser humano es muy cambiante, hermano. El ser humano hoy en día quiere una cosa, mañana quiere otra. Así de simple. Hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. ¿Para qué? Muchas veces para engañar, para conseguir lo que quieren, y después terminan haciendo lo que dijeron que no iban a hacer. Es que así es el ser humano, hermano. Uno lo ve en todos lados, en todos los ámbitos. Pero debemos renovarnos, permitir que el Espíritu Santo renueve nuestra mente. En oración, Espíritu Santo, renueva mi mente, renueva mi corazón. Renuévame, Espíritu Santo. Debemos decirle siempre al Espíritu Santo que nos renueve, que es necesario nacer de nuevo, como el Señor se lo dijo a ¿quién? A Nicodemo. ¿Cómo puedo hacer para heredar la vida eterna? Es necesario nacer de nuevo.
Pero ¿cómo un hombre viejo puede entrar nuevamente al vientre de su madre? No, es que no le estoy hablando de ese nacimiento, Nicodemo. Estoy hablando de nacer de nuevo, del Espíritu. Porque Nicodemo era alguien que conocía la palabra. Era alguien que sabía de las Escrituras, pero no había nacido de nuevo. Eso es lo que el apóstol le dice a la iglesia. Es necesario que ustedes se renueven. ¿Cómo? Nazcan de nuevo. Para nacer hay que morir. ¿Morir qué? A mi yo, a mi viejo hombre. Morir a mi humanidad y vivir para Cristo. Morir a lo que yo quiero. A veces, y de eso es el punto que sigue a continuación. Porque dice, para que comprobéis de vuestro entendimiento, para que comprobéis, o sea, para que usted examine, para que usted se dé cuenta, para que usted pruebe, para que usted analice. Aquí Pablo enseña, hermano, que cuando la mente es renovada, el creyente empieza a reconocer lo que viene de Dios. La voluntad de Dios deja de verse como una carga y empieza a verse como una dirección. Una mente sin renovación pregunta, ¿qué quiero yo? Pero una mente renovada, una persona que ha nacido de nuevo dice, ¿qué quiere Dios? Para que comprobéis. Y dice, ¿cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? El carácter de la voluntad de Dios tiene esas tres características. Es buena. Dios nunca, hermano, va a dirigirnos a nosotros hacia nuestra destrucción. Jamás. Eso lo hace el enemigo, pero el Señor sí no lo va a hacer nunca, hermano. Hermana Kenia, léame el Salmo 84:11, por favor. El Señor jamás, hermano, va a dirigirnos hacia nuestra destrucción. Por eso su voluntad es buena. Es buena la voluntad de Dios. No quitará el bien a los que andan en integridad. La voluntad de Dios es buena, hermano. Es bueno hacer la voluntad de Dios. Alabado sea el Señor. Es agradable la voluntad de Dios. Se va a sentir bien cuando usted hace la voluntad de Dios, hermano. Aunque de pronto no sea lo que nosotros querramos en nuestra humanidad. Aunque así sea que nosotros no querramos en nuestra humanidad hacerlo, pero se va a sentir bien cuando usted lo haga. Eso es lo bonito de hacer la voluntad de Dios, hermano. Que es buena, pero que es agradable, que a mí me va a agradar hacerlo, aunque de pronto en mi humanidad diga, uy, que no quiero hacerlo. Pero cuando someto mi voluntad a la voluntad de Dios y lo hago, hermano, voy a decir, valió la pena. Mire el Salmo 48 lo que dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, el salmista no tenía la ley por ahí a un lado, en un cajoncito, no, la tenía ¿dónde? Dentro de su corazón. David, hermano, amaba hacer la voluntad de Dios. Bien, por eso el Señor dijo: he encontrado un corazón conforme al mío, quien hará todo lo que yo quiero. Mire qué tremendo, hermano. El que se ha renovado, el que ha permitido que el Señor lo renueve y nace de nuevo, se empieza a dar cuenta, a comprobar que la voluntad de Dios es buena, pero que no solo es buena, que es agradable. Y repito, a veces uno no quiere, porque hay cosas que uno no quiere hacer, hermano. Seamos honestos. O sea, el que diga, no, yo siempre quiero hacer
a hacer lo correcto, a hacer lo que Dios quiere, es mentira, porque el apóstol Pablo lo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. O sea, es una lucha, hermano, es una lucha constante. Pero nos empezamos a dar cuenta que es agradable. Cuando hacemos la voluntad de Dios, nos sentimos bien. Nos sentimos bien. Pero no solo eso, le pone el moño, el apóstol le dice que es perfecta. Nuestra visión es limitada, hermano. Pero recuerde que Dios tiene una visión completa del pasado, del presente, del futuro, del espacio donde habitamos. Y siempre el Señor va a hacer perfecta su voluntad. Lo que Él va a ser perfecto. Pero es que imposible. Si cómo se murió el hermano fulano, que era un hombre de Dios, un siervo de Dios. ¿Cómo se murió el hermano Ortiz? Hermano, la voluntad de Dios es perfecta. Ya era el momento de descansar. Alabado sea el Señor. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios, hermano, mire, a veces uno se sorprende, pero el Señor es tan perfecto en todo lo que hace, que aún lo que a nosotros nos parece descabellado, hermano, está en la perfecta voluntad de Dios. El Señor Jesús lo dijo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando algo es perfecto es que no tiene, que, hermano, error, no tiene mancha, no tiene ninguna anomalía, no, es perfecto. Y esa es la voluntad de Dios, hermano. Es buena, es agradable y es perfecta. Pero solo cómo vamos a comprobar esas tres características de la voluntad de Dios: cuando nacemos de nuevo, nos renovamos, permitimos que el Espíritu Santo nos renueve todo el tiempo. Necesitamos ser renovados, hermano, porque a veces empezamos a arrastrar cosas que no nos damos cuenta y se empiezan a meter a nuestra vida, como cuando uno hace aseo en la casa. Usted hace aseo, hermano, y cada vez que usted hace aseo le va a salir 1 y 2 bolsas de basura. Y usted dice: pero ¿de dónde sale tanta basura? Bueno, son cosas que se van almacenando en nuestra vida. Lo mismo en nuestra vida espiritual, que no nos damos cuenta, pero nos empezamos a cargar. Por eso debemos decirle al Espíritu Santo siempre: Espíritu Santo, renuévanos. Dios no solo quiere cambiar lo que hacemos, quiere cambiar cómo pensamos, cómo actuamos, para Él poder establecer su voluntad en nosotros, hermano. Su buena, agradable y perfecta voluntad, que debe ser nuestra prioridad siempre: encontrar la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Señor. Estemos de pie en esta mañana. Y al final, hermano, será mejor recibir esa voluntad del Señor. Al final será mejor aceptar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad, hermano, es imperfecta. Nuestra voluntad, hermano, nos hace daño. Pero la voluntad de Dios siempre nos va a hacer bien a nosotros. Padre, te doy gracias en esta mañana. Dios de gloria, gracias por